Pablo es académico del Departamento de Ingeniería Industrial y además es investigador del Instituto LIP. Él va a hacer una presentación de 20 minutos y luego tendremos un panel de conversación en el cual participarán Juan Pablo Valenzuela, Carlos Enríquez, que viene en el camino, y lamentablemente Daniela Heroles iba a participar en este seminario, pero tuvo una urgencia en el Congreso, así que no va a poder participar. Entonces tendremos a Juan Pablo Valenzuela y Carlos Enríquez en el panel de conversación. Así que vamos a partir con la presentación de Pablo. Pablo, muchas gracias. Me voy a poner de pie para poder mirar un poco en qué habla la mina. Gracias, Juan, por la presentación y gracias a la gente por venir. Voy a hacer una presentación breve, hay un montón de detalles técnicos que voy a saltar. Si alguien tiene interés en discutirlos después, feliz de discutirlos después del seminario. Este proyecto es un proyecto en conjunto con MONU, que ahora está trabajando en Italia, viviendo la buena vida, me imagino. Y es sobre el impacto del director de la escuela y la selección de directores por alta dirección pública. Entonces, bien es sencillo, el objetivo del estudio es ver el impacto que tuvo la selección de directores por alta dirección pública en las escuelas en el desempeño de las escuelas, de los alumnos. Y para eso hay que proceder en dos etapas, digamos. En una primera etapa lo que hacemos es medir el valor agregado o la efectividad del director. Hay toda una literatura que tiene que ver con cómo medir la efectividad de profesores. En este caso nosotros extendemos esa literatura para incorporar al director. Y valor agregado me refiero a qué es el efecto que tiene el director sobre el desempeño de sus estudiantes, independiente del nivel basal del estudiante, independiente de los profesores, de atributos de la escuela, etc. En un segundo paso, habiendo medido esta efectividad o el valor agregado del director, lo que queremos ver es si es que la calidad del director, medida en el paso 1, efectivamente aumenta o disminuye después de que la escuela comienza a seleccionar directores a través del sistema de la alta dirección. Y si eso mejora el desempeño de los alumnos. Entonces, ¿de qué va este sistema de la alta dirección pública? Se estableció en el 2003, no sé si se recuerdan, en el contexto de los sobresueldos y el caso Mobgate, hubo una suerte de acuerdo transversal que generó el sistema de selección por alta dirección pública, que tiene como objetivo textual de la página del Servicio Civil, dotar a las instituciones de gobierno a través de concursos públicos y transparentes de directores con probada capacidad de gestión y liderazgo para ejecutar de forma eficaz y eficiente las políticas definidas por la autoridad. Y la adopción fue graduada en el tiempo. No sé si es posible mover esto. Voy a irme al final, solo para que vean esta figurita. El 2004 ya habían instituciones de gobierno adoptando selección de directivos por alta dirección pública, pero lo que me interesa que se fijen aquí es que en el 2011 aparecen las municipalidades como entes, gobiernos locales adoptando la selección por alta dirección pública. Y eso tiene que ver con que en el 2011 se pasó esta ley de equidad, de calidad y equidad en la educación, en donde se incorporó la selección de directivos de escuelas y jefes DAEM a la alta dirección pública. Entonces este es el ángulo, la dimensión de la alta dirección pública que yo voy a estudiar en este paper. Y básicamente lo que generó fue que dentro de una escuela hay un antes y un después. Un antes de que la escuela escoja el directivo por alta dirección pública, hay un proceso más bien discrecional de elección del directivo. Después, cada elección de un director tiene que pasar por un proceso más competitivo y en principio transparente. Entonces lo que pasa es que ahora se abre una vacante en una escuela, esto se tiene que publicitar, hay una página que se llama Directores para Chile, se gasta plata en avisaje, se trata de atraer un pool de candidatos, de ahí el Servicio Civil determina la admisibilidad de los candidatos, se contrata una empresa de recursos humanos externa, por eso también la adopción fue escalonada, porque requiere recursos, digamos, las partidas presupuestarias. Se contrata una empresa de recursos humanos externa, que hace una suerte de evaluación psicolaboral, y luego hay una suerte de comité donde hay profesores destacados, gente del municipio, gente del servicio civil, que termina generando una lista corta, de 3 a 5 candidatos, y de esa lista corta aún es el alcalde o la autoridad municipal quien decide. Es decir, se le quita un poquito de discrecionalidad al gobierno local, pero no toda. Pero al menos se te da cierto mínimo de capacidades que debe tener el director o que postula al cargo. Entonces, para el estudio ocupamos datos de diversas fuentes. Está el panel docente, donde tenemos los docentes por año y por ramo. Tenemos
le puse ahí el staff, pero es como quién es el jefe de UTP, quién es el inspector general, quién ocupa el cargo de director, características de esta gente. Tenemos desempeño de los alumnos, tanto en términos de nota, puntaje en el CIMSE, tenemos resultados en la PSU, y complementamos esto con encuestas a profesores que vienen del CIMSE, evaluación docente, reclamos que se han realizado por parte de los padres, de la superintendencia, etc. Y tenemos, porque lo necesitamos, es un elemento clave en esta investigación, el timing de la adopción de la reforma. O sea, sabemos en qué momento cada escuela comienza a seleccionar directores a través de la alta dirección pública. Entonces, la primera etapa, como les decía, es medir el valor agregado del director. Estos modelos son relativamente estándar, no voy a entrar en mucho detalle, pero la idea básicamente es que yo tengo una medida de desempeño del estudiante, piensen, no sé, su puntaje en un periodo T, y yo controlo por el puntaje que tuvo ese alumno en un periodo T-1. Necesito un panel de estudiantes. Entonces controlo por el nivel basal de aprendizaje de ese estudiante, y también controlo por otros inputs de la función de producción, si se quiere, de la escuela. Entonces ahí va a estar el efecto profesor, características de la escuela, como el porcentaje de padres con educación superior, el porcentaje de alumnos que reciben subsidios para el preferencial, etc. Y el efecto del director, que es lo que realmente nos interesa. Este teta I es el efecto del director, limpio, digamos, del efecto del profesor, que está con ese estudiante en ese momento del tiempo, de características de la escuela, y controlando por el nivel basal de rendimiento de ese estudiante. Entonces tenemos esta medida de valor agregado. En el paper hay harta discusión que trata de validar la medida en términos como estadísticos, econométricos, pero la evidencia más directa que tenemos es que cuando vamos a mirar las respuestas de los docentes en esta encuesta de percepción sobre el director, encontramos que hay una asociación positiva entre una percepción positiva del director y la calidad que nosotros medimos del director. Entonces estos directores, que son considerados de mayor efectividad por nuestro modelo, son directores para los cuales sus profesores están de acuerdo, que son capaces de involucrar a los profesores, que conocen las necesidades de los profesores, que toman buenas decisiones, que conocen las necesidades de los estudiantes, etc. Entonces es como evidencia media soft, le llamamos en el paper, porque viene como de encuesta que no tiene nada que ver con este estudio, pero que medio muestran una correlación positiva entre las percepciones del cuerpo docente y la calidad del director, medida como nosotros la medimos. Habiendo establecido esta medida de calidad del director, hay una segunda etapa. Queremos ver si esa calidad del director, que es el teta gorrito que nosotros estimamos, de verdad cambia antes y después de la adopción del sistema de selección por alta dirección pública. Hay una discusión sobre supuestos de identificación, etcétera, que están en el documento si alguien tiene interés en mirarla. Pero lo que encontramos es básicamente que la calidad de los directores que medimos nosotros aumenta después de la adopción de la alta dirección pública. Acá en el eje Y está la calidad promedio, digamos, del director en términos del impacto que tiene el crecimiento de notas de los estudiantes. Y estos son en el eje X años relativo al año de adopción. Aquí el 0 indica el periodo en que la escuela tiene ya un director que fue electo por alta dirección pública. Y estamos comparando escuelas municipales respecto a privadas, en donde hubo una rotación de director, pero que naturalmente no ocurre por alta dirección pública porque esto solo aplica para escuelas municipales. Entonces aumenta la calidad del director. Tiene un impacto también esta reforma en el personal de la escuela, que son las cosas que la ley le permite al director. La ley le permite al director modificar su equipo más cercano, digamos, el subdirector, el jefe de UTP, el inspector general. Entonces aumenta el despido. En el gráfico, en el paper también está que aumenta la contratación. Hay un recambio, digamos, de este cuerpo más cercano al director. Y la ley también le permite, desde el 2011, despedir al 5% de profesores con evaluación docente regular o insatisfactoria. Y el despido de esos profesores también aumenta por reforma. Entonces, son las cosas que pareciera estos directores están haciendo. Y la versión nueva del paper, que todavía no está, pero va a estar pronto, estamos agregando más resultados del efecto directo en resultados de los estudiantes. Entonces, lo que mostramos es que, bueno, aumenta directamente las notas de los estudiantes, que es razonable porque nuestra medida de calidad del director tiene que ver con cuánto logran aumentar las notas de sus alumnos. Aumenta la asistencia de los estudiantes, sobre todo de primero a cuarto medio. Aumentan los puntajes CIMSE, si uno toma los CIMSE de segundo, cuarto, etc. Y más importante, creo yo, aumenta el resultado de estos estudiantes en la PSU. En particular, aumenta el resultado del puntaje de aplicación del estudiante. Este es el promedio ponderado de la carrera más preferida por el estudiante. Si uno toma su ranking de preferencias, toma la más preferida, ve los pesos asociados a cada prueba y construye ese puntaje de aplicación. Ese es el que más aumenta. Es decir, parece que los estudiantes están entrando a sus carreras más deseadas
y dado que hay una asociación entre selectividad y retorno a la educación superior, esto pareciera suponer o pareciera indicar que van a haber retornos positivos para los estudiantes en horario educación. Son datos que no tenemos. Nos gustaría tener, por ejemplo, los ingresos de estos estudiantes, no sé, 5 periodos después de la reforma. No lo tenemos, pero esto es un poco indicativo de que se podría esperar algo positivo en términos de ingresos. Entonces, para concluir, bueno, pareciera que hay efectos positivos de la selección de directores por alta dirección pública sobre la calidad del director, tanto en términos de equidad, si uno piensa que hay un gasto en el sector privado por la educación subvencionada y privada, como de eficiencia. Haciendo un zoom out, y ya en términos más generales, pareciera ser que limitar la discrecionalidad de los políticos locales sobre el nombramiento de estos funcionarios que llaman de primera línea en la literatura, puede ayudar a mejorar el desempeño del sector público. Esto tiene que ver con las limitaciones que el sector público también tiene, ¿verdad? Al contratar, para poder despedir, para dar incentivos. El sector público se caracteriza por salario fijo, en base a un escalafón. Es difícil despedir a la gente que ya está en planta. Hay un montón de restricciones que te llevarían a pensar que, bueno, hay que preocuparse harto en la entrada, quien está accediendo a otras posiciones. Y esto es importante porque, de acuerdo a un estudio reciente de este año, más o menos el 30% del PIB mundial está asociado al gasto de gobierno y a la prestación de servicios que está a cargo del gobierno. Entonces, adoptar este sistema de servicio civil, que es una idea anglosajona, parece ser positivo no solo en el contexto de escuela, sino también en otros contextos. Entonces, actualmente estoy trabajando en un proyecto sobre hospitales, donde vemos el efecto de mortalidad hospitalaria, de la selección de directivos para la dirección pública, y encontramos resultados positivos ahí también. Pero eso, gracias. ¿Dudas, preguntas? Muchas gracias, Pablo. La idea entonces es ahora abrir la conversación. Vamos a partir con una discusión de Carlos Enríquez y Juan Pablo Valenzuela. Luego de esta discusión vamos a estar tomando preguntas de los asistentes acá en la sala y de los participantes a través del Zoom. Entonces vamos a partir con Juan Pablo Valenzuela. Juan Pablo es doctor en Economía de la Universidad de Michigan, es profesor titular del Instituto de Investigación Avanzada en Educación, es investigador del CIAE de la Universidad de Chile. Su investigación se centra en segregación educativa y social dentro del sistema escolar y sobre las trayectorias de mejoramiento de los colegios. Así que, Juan Pablo, te escuchamos. Larga presentación. Muchas gracias. Primero debemos ser breves, esa fue la idea que nos sugirieron, de 6 a 7 minutos, así que no somos los protagonistas acá. Felicitar a Pablo y a través de él a su socio Mu de esta versión refinada, de la suerte de mirar otras versiones que son súper relevantes para el sistema chileno, porque la habitualidad que tenemos es que hacemos grandes reformas con muchos recursos, con mucha expectativa, y después no las monitoreamos. Entonces no sabemos si estamos cumpliendo los objetivos, si de verdad las escenarios son peores que el tema del logro de los objetivos, a qué se debe, cómo podríamos enmendar. Pareciera ser que nos desgastamos y nos agotamos en el diseño del Transantiago y después que se arregle solo, el tema del laissez-faire de las políticas públicas. Y la mayor parte en el caso de educación, como ustedes deben saber, no funciona aquí ni en el mundo. No es lo habitual que uno hace un diseño y se logran cosas extraordinarias, pero sabemos de varias reformas que sí han tenido cosas bien exitosas. El sistema de admisión escolar, ¿verdad? Otro de los que está acá que ha tenido cosas bien meritorias de por medio. Tenemos desde el punto de vista de una nueva carrera docente, atrayendo a estudiantes, formándolos en mejores carreras y universidades, a pesar que tenemos intención del número de profesores, pero hemos reducido el abandono temprano de esos profesores jóvenes gracias a esas reformas. Y aquí tenemos una muy relevante, muy sustantiva, que es en la evidencia del área de educación. A mí me toca trabajar en un centro de liderazgo, se llama CELIDER, con la Católica de Valparaíso, con líderes educativos también los 4 años anteriores, y donde el esfuerzo que tenemos de el liderazgo escolar como pieza relevante para la mejora.
La evidencia mundial, a pesar que el paper no lo recoge de por medio, solamente en forma indirecta, es que los directores, especialmente las directoras, tal como dice la evidencia, si ustedes tengan tiempo, pero sabemos que todas las directoras de escuelas de párvulo, especialmente son mujeres, pero más del 50% de las directoras del sistema escolar, escuelas y liceos, son mujeres, y gradualmente aún por debajo del 75%, que son el porcentaje de profesores chilenos. Todavía tenemos una brecha. Y el aporte de valor agregado que hacen los directores efectivos es mediante la interacción con los otros. No es que uno dice, yo entro al colegio, un poco lo que uno ve acá, y dice, pasa de inmediato que yo agrego ese valor, sino que especialmente la construcción de una visión compartida, priorizar ciertos ejes estratégicos, priorizar el tema como vemos acá. Quienes se quedan, ¿verdad? Muchas veces que estos profesores, probablemente no es que estoy buscando despedirte, pero si te quiere ir, no te voy a tratar de retener. Pero también si estoy buscando a alguien, puede tener mejor ojo para poder seleccionarlo. Eso es lo que nos está diciendo este trabajo, esta evidencia que hay acá de por medio, es muy sustantivo que el ADP hace esos elementos. Y lo que va haciendo que gradualmente se va instalando ese desarrollo de capacidad al interior del colegio. Por lo tanto, uno esperaría que los efectos sean para los directores de mayor calidad, de mayor efectividad, que estén un esfuerzo que hay de por medio, sean crecientes en el tiempo, no sean un solo shock de un momento. Inclusive hay una literatura mundial que dice, mira, yo requiero 3, 4, 5 años para que pueda madurar el desarrollo de ciertas capacidades internas. Aquí un elemento de la evidencia muy interesante, porque nos dice, mira, apenas lo contrato a esa directora más efectiva, ese 20% más efectivo, que es un tema también del punto de vista quintile y cuartile, que es lo que hace Pablo con su colega en este análisis, desde el año 1 comienza a agregar valor. Hay algo muy atractivo en eso, entonces cuando dicen, mira, conversa uno en los seminarios con los directores de Chile, dicen, ADP nos paga poco, estábamos conversando ahí previamente, deberían pagarnos más, y además, como se requiere mucho tiempo, bueno, hay algo interesante desde el punto de vista de los resultados del trabajo, que sería de inmediato. Sin embargo, tiene pocos años el trabajo, y uno le pediría que a futuro sumara más años para saber si de verdad hay un tema de incremento en este valor agregado, y además de esta externalidad que se debería ir notando en el valor agregado que agregan los profesores, que los que pudieron ver el tema del trabajo, esto es como un efecto fijo que fue inamovible. Tanto el tema de un buen profesor, un mal profesor, un buen director y un mal director o directora, de por medio de esto. Y uno lo que tiene la evidencia dice que eso es dinámico en el tiempo, por lo tanto, claramente mecanismos de flexibilidad para esa visión podría ser, no para este paper, pero podría ser una línea de investigación valiosa para el caso de Chile. Yo quisiera como decir que el trabajo tiene dos ámbitos que son distintos, muy relevantes para el caso de Chile. Uno es el valor agregado de los directores en sí mismo, es decir, la etapa 1 que se requiere para concluir la etapa 2 en sí mismo es un tema riguroso, tiene una serie de mecanismos, de esfuerzos, de tratar de convencernos a los lectores que de verdad ese es el valor agregado del director o de la directora de por medio. Yo ahí tengo un tema de Pablo, se nos puede contar, porque la calidad de los datos para ese periodo son muy malos. En Chile hay un error de medida de quién es director y cómo pasa a ser director justamente en esa medida hasta el año 2014. La calidad de los datos comienza a ser revisado desde el punto de vista de idoneidad docente, que la fuente de datos donde se obtiene estos análisis solo del año 2015. Antes era lo que nos manda la escuela y se inscribe. Entonces tenemos miles de directores que de un año a otro pasan a serlo, que dejan de serlo en esos periodos previos. Si después el sanguchito me cuenta cómo lo logró hacer, sería extraordinario, de momento, pero la pista que nos da es que tenemos un tema pareciera ser simétrico de buenos y malos directores, porque aquí hay un tema de ordenamiento, ¿verdad?, en media cero, ese es el tema del valor agregado, pero lo que tenemos es que los directores y directoras que son precarios en su desempeño, ese cuartil más bajo, le hacen daño a los colegios. Y le hacen daño de inmediato apenas entran.
Hay un tema heterogéneo, del cuartil de arriba, del cuartil de abajo, pero no solamente los del cuartil de arriba agregan valor positivo, sino que los otros desagregan valor en magnitudes relativamente parecidas. Por lo tanto, desde el punto de vista de política pública, este resultado que encontramos acá es: no podemos darnos el lujo de contar con malos directores, Es decir, deberíamos hacer muchos esfuerzos para que quienes lleguen a ser directores sean directores de alta efectividad previamente, que obviamente el modelo no nos permite, pero nos da unas pistas soft. Quizás estos indicadores, quizás algunos elementos adicionales, un portafolio que podríamos construir de por medio, que debería ser tanto más relevante porque desde el punto de vista de la investigación estamos llenos de experiencias horribles de directores de alta dirección pública que hacen unas cosas que son de verdad dignas de lástima, y el costo lo pagan los estudiantes de largo aliento. Piensen ustedes que estamos 5 años con un director de por medio y generalmente se queda. Por lo tanto, hoy día hay un componente importante que podemos trabajar en la orientación de cómo llegamos a tener buenos directores y directoras, y no nos equivocamos con esta masividad que hoy día lo tenemos, porque hacen mucho daño por mucho tiempo. Y después, cuando uno pasa a la otra pista, y con eso termino, sobre el tema de ADP, es que esta iniciativa, una y otra vez, es bastante robusta, y no es un cambio paradigmático, no hay una bala de plata para hacer cambios, pero dice: mira, la alta dirección pública en promedio nos permite encontrar directores que agregan más valor en promedio. Eso es un elemento sustantivo, valioso. Sin embargo, nos encantaría saber si eso sucede a través del tiempo, si se va incrementando de por medio, si afecta al conjunto de los profesores, que serían preguntas de otro paper, pero son tan urgentes como la que tenemos acá de por medio. Y lo que uno quisiera también preguntarle a Pablo: ¿qué pasa porque la idea es una serie de supuestos con el tema de los profesores? Si un profesor entra a un colegio que tiene un alto valor agregado, el profesor es más efectivo. Si entra un profesor a un lugar que es poco efectivo, el profesor es menos efectivo, de por medio. Lo que quisiéramos es que si uno tuviera una nueva pregunta, que está la agenda de investigación que vamos a hacer en conjunto aquí con Ingeniería y el CIAE, es que si uno llevara a estas directoras de alta efectividad a las escuelas más vulnerables, ¿qué va a pasar ahí? ¿Vamos a agregar ese mismo valor? ¿Vamos a agregar menos valor? ¿Vamos a agregar más valor aún, dado el piso en que estaba de por medio? Podríamos identificar, hacer una alianza estratégica de por medio para que esos buenos y buenas directoras fueran con más probabilidad esos lugares y se quedaran. Es un tema de alto interés para la política pública de hoy día. Muchas gracias, Juan Pablo. No sé si Pablo quiere comentar ahora o comentar luego. Ahora, porque no se me olvide, pero después podemos seguir discutiendo, me imagino. Como que el principal punto, bueno, hubo varios muy buenos, pero el principal creo que tiene que ver con esta idea de que hay un efecto match, digamos, del match entre el profesor y el director. Y eso estoy de acuerdo que es una de las dimensiones más interesantes del trabajo. Pero estos modelos de valor agregado todavía no pueden hacer mucho para dar ese tipo de respuestas, ¿verdad? Porque lo que hay son efectos fijos o aditivos del director, del profesor, y lo que Juan Pablo querría ver es una interacción entre ese efecto director y profesor. Pero la identificación econométrica de ese match es algo todavía muy desafiante. La principal razón por la que yo no me hago cargo de eso tiene que ver con que nadie se ha podido hacer cargo y yo no fui capaz tampoco de innovar ahí. Lo que uno puede hacer, sí, si se recuerdan, era un modelo bien aditivo. Tenía como el desempeño del estudiante y le sumaba el efecto del director, el efecto del profesor. Juan Pablo quería ver la interacción entre esos dos. Esa interacción, como no está en mi modelo, en principio está en el residuo que queda de ese modelo. Entonces, lo único que yo puedo hacer al respecto es tomar esos residuos y ver cuán significantes o cuán importantes son. Cuánto de ese efecto match se me quedó en el residuo y no lo capturé en mi efecto fijo. Y no encuentro mucha evidencia de que haya un ordenamiento particular de esos match, porque uno podría pensar, quizás los directores que son de alta capacidad son buenos para los profesores que son de alta capacidad, o que hay algún ordenamiento de ese tipo. No hay ningún ordenamiento que salte directo desde la data. Y ahí me quedé, digamos, pero se puede seguir explorando, estoy súper de acuerdo.
Y lo mismo respecto a la interacción, uno podría pensar en, si uno se tomara en serio estos estimadores, que yo creo que no es bueno hacerlo para la política pública, pero si alguien lo quisiera hacer, uno podría hacer ejercicios contrafactuales donde uno dice, bueno, ¿qué pasa si reordeno a los directores entre escuelas? ¿Dónde tienen un mayor retorno? Quizás en las escuelas rurales, quizás en las escuelas con más alumnos desaventajados. Es un ejercicio que la verdad no me atreví a hacer porque es bien controversial el uso de estas medidas de calidad en las políticas públicas. Esto es una discusión gigante ahora en Estados Unidos, porque en un momento se tomaron estas medidas de calidad de los profesores para tomar decisiones de contratación y de despido. Y hubo hasta un juicio, y hay dos visiones, ¿verdad? Hay gente que dice, sí, esto se puede ocupar porque predice el desempeño del profesor. Es bueno en términos de predecir. Hay gente que dice, no, porque mira, la medida no es perfecta, entonces puede estar despidiendo gente, arruinando una vida. Por eso yo no me tomé tan en serio estas estimaciones como para hacer un ejercicio de contrafactual de, bueno, vamos a reubicar directores y veamos dónde lo harían mejor. Y lo último, con esto termino, que también pasa que en términos como equilibrio general, acá tampoco sucedió, y esto está en el documento, que fueron directores que se vinieron de una escuela a otra. Hubo algo de eso, pero también hubo mucha selección de profesores que ya trabajaban en la escuela y que comenzaron a trabajar como directores. Entonces, el porcentaje relevante de estos nuevos directores que no entraron gracias a ADP viniendo de otra escuela, sino que entraron habiendo sido profesores dentro de esa escuela, que entiendas como la carrera típica para llegar a ser director. Y yo pienso que ADP, bueno, quizás les permitió ahora postular y quizás sin tener la veña de quien estaba antes de director o cualquier figura política que haya podido influir, ahora logran acceder a ese grupo. Pero súper de acuerdo que lo interesante está en esos efectos match a través del tiempo. Y yo creo que es una limitación más bien técnica. O sea, y uno podría ver cuando tiene un director o directora que tiene varios años, que tiene este ciclo de 6 o quizás hasta más, ver qué es lo que pasa con la efectividad. Porque Claro. este es un modelo de efecto fijo que queda como detenido. Cada uno podría decir, ¿sabes qué? La ganancia la voy a tener completa en la ganancia de los estudiantes. Bueno, esa ganancia, ¿cómo es en el ciclo? Sí. Sería como que uno dijera, mira, un tema que sé yo que es cóncava, no, es convexa durante un periodo durante el primer ciclo y después se detiene si se renueva por un segundo ciclo otros 5 años. Entonces, podría haber proxies que uno podría como tratar de responder esas preguntas en forma parcial. Felicitaciones. No, gracias. Ok. Toca ahora la discusión de Carlos Enríquez. Carlos es magíster en Gestión y Políticas Públicas de la Universidad de Chile. Actualmente trabaja como coordinador del Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de la Educación de la UNESCO y anteriormente fue secretario ejecutivo de la Agencia para la Calidad de la Educación y gerente general de MIDE-UC. Así que, Carlos. Muchas gracias por la invitación y de nuevo felicitaciones por el trabajo, por el aporte finalmente a la conversación. Voy a tratar dentro de los 7 minutos que tengo de poder algo ordenado la idea respecto al súper buen paper de investigación respecto de equidad y eficiencia. Voy a sumarme a las palabras de Juan Pablo. Yo creo que de verdad que es un tremendo aporte, porque generalmente mi impresión es que se hacen bastante buenos diseños que no tienen muchas veces detalles finalmente de la implementación y ahora uno tiene como esa línea. Me gusta porque me ayuda o nos ayuda a la comprensión de la magnitud que tiene el efecto de los directores. Yo creo que esto lo releva en términos de un actor crítico finalmente para construir comunidades de aprendizaje y bienestar en nuestros niños. A lo mejor yo trataría de reforzar ese impacto finalmente en términos de no solo del resultado de aprendizaje, que es donde los datos tenemos, sino que finalmente también es lo que tiene que ver con este bienestar más amplio. Y segundo, el entendimiento también de estos mecanismos de búsqueda, selección y promoción respecto a la alta dirección pública en esa línea. A mí me gusta por los datos, por la metodología, por buscar este efecto más causal, entendiendo de que hay datos administrativos que tienen un gran potencial y entendiendo que hay mucho que mejorar. Solo mirando por Latinoamérica hay un espacio bastante amplio finalmente de buenos datos, insisto, más allá que, como decía Juan Pablo, pero me parece también una ventaja comparativa al resto de los otros países de Latinoamérica para tener este tipo de conversaciones que aún no es posible finalmente tener en otros países. También quiero valorar muchísimo la parte de la metodología para que la evidencia, pese a las dificultades que, como decía Pablo, en diseñar este tipo de estudio por las características, pero
el desafío también de cómo traducirlo, comunicarlo para que los hallazgos sean bien utilizados para la toma de decisiones. A mí al revés, me gusta muchísimo respecto a equidad y eficacia, pero sí sería cuidadoso para que el servicio civil en definitiva dijera, aquí estamos bien y finalmente no hay nada que mejorar. Mi impresión es que hay que ser súper cuidadoso porque este efecto es positivo, pero no necesariamente el mejor efecto que debería tener una implementación de este sistema. Y además, segundo, que tiene supuesto a la base. Y tercero, que creo que debería a lo mejor ser complementado con una evaluación de procesos, que yo sí creo que tiene mucho que mejorar el sistema, insisto, más allá que creo que tiene un tremendo potencial y me gusta en función de las características que salen. Algunos elementos a lo mejor, insisto, de sugerir o respecto a las interrogantes, me gusta muchísimo respecto a esta mirada de eficiencia o calidad de los directivos y el rol que juegan finalmente ellos en el bienestar y los aprendizajes. Y me gusta mucho en términos estadísticos y econométricos respecto al modelo de valor agregado que estas hipótesis finalmente las confirman. Ahí de nuevo estoy de acuerdo con Pablo, solo a lo mejor recalcar que puede ser un buen parámetro, pero la señal que puede dar para la calidad para esos tomadores de decisión puede ser finalmente algo restrictiva o solo decir que importa las variables que estoy moviendo en este marco finalmente de valor agregado. Me gusta mucho porque no solo incluye resultados CINCE, sino estas encuestas de percepción a propósito de los docentes, y un poco lo mezclo con el juicio de Juan Pablo, y solo consideraría estas críticas en cuanto a la precisión y efectos que pueden ser utilizados. Hay toda una discusión en Estados Unidos y creo que es súper bueno señalarlo mejor más explícitamente en el paper por estos usos que pudiesen ser utilizados de manera mucho más básica respecto a estos resultados y que fueran muy conductuales, como a propósito de esto, despido profesores, a propósito de esto, despido directores. Creo que sería bueno, como, insisto, con lo que tú señalaste, pero señalar estas dificultades o este escenario finalmente de reconocer esta precisión y efectos que se pudiesen utilizar. Me gusta mucho con respecto a que utilizan evidencia respecto a estas pruebas, las pruebas estandarizadas. Mi pregunta es, si no hubiera las pruebas estandarizadas, ¿qué otra información pudiésemos utilizar? En esa línea, yo creo que hay un largo camino por construir cosas que no agobien al sistema escolar, pero que nos den cuenta a lo mejor de una información más amplia del bienestar de los estudiantes y de los docentes. Y respecto a los efectos, me gusta muchísimo, bueno, más que son hallazgos finalmente que encontraron, este tema de contratación de mejores docentes. Yo creo que ahí hay un elemento central finalmente para la construcción del bienestar, que hay una preocupación finalmente por este elemento. Segundo, lo que dijiste tú respecto a los exámenes, que me parece que además tiene un impacto, como uno dijera, en el bienestar particular de cada estudiante, y en el tema de asistencia, que creo que es muy relevante. Mi duda en asistencia tiene que ver con que este efecto que tiene entre noveno y 12, ¿por qué no lo tiene de primero a octavo? Entendiendo que debería ser algo que el directivo pudiese influir. Estoy mirando los datos ahora, más bien diciendo qué es lo que sucede. Y a propósito de la pandemia, si queremos tanto que los estudiantes vuelvan a la sala de clase, ¿por qué esta limitación? O la pregunta que uno diría a lo mejor, ¿qué hacer finalmente para romper esta limitación que entregan los datos? Entendiendo que aquí hay evidencia de este aumento en términos de desviación estándar, a lo mejor pudiese decir a propósito de estas limitaciones que dijiste muy bien, ¿qué cosas se pudiesen mejorar en el proceso que los datos no ven? Insisto, porque creo que ahí uno pudiese mirar respecto a de salarios rígidos, pero que pudiesen fortalecerse para atraer a mejores directores. La ley lo permite, pero claro, hay un tema de recursos y de diseño colateral a la ley que pudiese finalmente hacerse. Y segundo, insisto, creo que hay evidencia de mejora, pero ¿cuál es la mejora que
esperada mayor. Ese es como, si yo lo pudiese simplificar a lo mejor en esa línea. Y por último, respecto a los hallazgos, me gusta muchísimo este tema de cambiar la institucionalidad de los actores más locales sobre el nombramiento, a propósito de la evidencia, la eficacia y también lo que tiene que ver con equidad. Pero también aquí tengo como una pregunta, también lo dijiste tú recién, el aprendizaje no es solo responsabilidad del director y del docente. ¿Cómo abrir una conversación a propósito de lo que acabas de señalar en esta interacción o en esta construcción de comunidades finalmente de aprendizaje? Que insisto, no es el foco de la investigación, pero como tiene hallazgos tan potentes, yo sería cuidadoso porque después uno puede tomar esta investigación para solo decir no importa la selección de directores o la contratación del maestro sin mirar las condiciones para poder realizar finalmente la mejora en esa línea. Segundo, que creo que abre la conversación también a un sistema a lo mejor de directivos, que hay evidencia, tú la muestras finalmente en esa línea, y cómo finalmente pudiese ayudar a fortalecer sistemas de evaluación en función de sistemas educacionales más justos. Yo no perdería de vista ese elemento, entendiendo que queremos que mejoren todos los colegios del país, pero con un foco preferente los que están con menos oportunidades, con más desigualdad, y como decía Juan Pablo, cómo atraer finalmente a líderes más efectivos en ese escenario. Me gusta, insisto, mucho los hallazgos que tienen, y creo que también estiran al final también, y creo que es bueno estirarla, esta conclusión también del sistema de ADP para los DAIM y también lo que tiene que ver con los nuevos servicios locales, que yo creo que también hay ahí como información también para poder señalar, y a lo mejor el único elemento es, me parece súper bien disminuir la discrecionalidad y la captura política, pero cómo en el diseño del proceso tú resguardas finalmente con la valoración del contexto finalmente local, con mayor fuerza en esa línea. Y por último, insisto, yo creo que hay también elementos de diseño de esta ley que pudiesen también realmente revisarse, como son la retribución finalmente a ciertos directivos, para que esta rigidez salarial pudiese dar una señal finalmente para a lo mejor atraer con mejores sueldos a los colegios más vulnerables o más complejos en función de esa línea. Por ahí me quedo, pero felicitaciones por el trabajo y insisto, creo que es tan bueno el trabajo, pero sí sería cuidadoso en dar la señal a los tomadores de decisión para que esto no sea finalmente solo utilizado en función del hallazgo básico y conductual finalmente entre A y B. Creo que ahí, a propósito, creo que tú muy bien señalaste al inicio, Pablo, en cómo conducir para que los tomadores de decisión utilicen de buena manera también esta información. Gracias, Carlos. No sé si Pablo... Sí, súper buenos puntos también. Bueno, nada, de acuerdo con casi todo lo que dijiste, Carlos. Es verdad que la medida es unidimensional, en el fondo estamos reduciendo la capacidad de un director a un escalar que tiene que ver con cómo mejorar las notas. En la versión revisada del documento estamos generando el mismo tipo de medidas de valor agregado, pero considerando también otros outcomes. Tenemos asistencia, tenemos CIMSE, pero nunca vamos a tener la multidimensionalidad que se requiere en un modelo tan sencillo como los que se ocupan en literatura. Y empíricamente es difícil de capturar, porque todavía creo que no estamos capacitados para pensar en más dimensiones, pero sí hay evidencia de asociación entre la calidad de un director y crimen, por ejemplo, que está mediado pareciera con la cantidad de inasistencias que tienen los alumnos o con la repetición de cursos que tienen los alumnos. Entonces los directores sí pueden tener efectos en otras dimensiones que este documento no captura, y voy a tomar en consideración estos comentarios de ser súper claro para los policymakers, digamos, de que hay un montón de limitantes en el trabajo. Hay cosas que sí tratamos de explorar, por ejemplo, el efecto en bienestar de los alumnos. Tomamos reclamos a la superintendencia de los padres y vemos que directores más efectivos están asociados con una disminución en el número de reclamos relacionados a bullying.
o el número de reclamos relacionados a discriminación, que no le aceptan al estudiante en el colegio. Entonces hay algo de eso en el paper, pero claro, nunca vamos a abarcar toda la multidimensionalidad que se requiere para de verdad poder medir lo que es un buen director, ¿cierto? A ver, ¿qué otra cosa? Sobre el diseño de incentivos, súper interesante. El sector público está como condenado un poco porque tiene estos sistemas salariales fijos, y la ADP generó estos convenios de desempeño, que yo para el caso de director de la escuela no conseguí, porque la información, cuando yo intenté conseguirla, todavía estaba muy desagregada, porque esto era a nivel de gobierno local. Entonces ADP como que hacía una supervisión, pero no estaba 100% a cargo del proceso, a diferencia de ADP en el caso del Ministerio de Salud o otro nivel del Estado. Entonces, esos datos de los convenios de desempeño a nivel de escuela yo no los conseguí. Lo que sí conseguimos hace poco en el proyecto fue los datos de los convenios de desempeño en el contexto de hospitales. Nos llamó la atención que todo el mundo cumple con los convenios de desempeño. Entonces, es un tipo de incentivo que en realidad no sirve. No es binding, digamos. Todo el mundo está siendo tan bueno como tendría que ser, digamos, y todos están recibiendo el premio en términos de recompensación. ¿Y cómo se el salario en el sector público? Es toda una discusión, ¿verdad? Si uno los pone muy alto, quizás atrae gente que no tiene un sentido prosocial, y en vez de tener gente que está motivada con el trabajo en el sector público, tiene gente que se le parece una mejor opción mañana en el mundo privado, se va a ir. Pero tampoco es claro que uno quiera subir mucho los salarios. Hay un trade-off entre el pool de aplicantes que me llegan. Pero sí debiesen haber más políticas relacionadas a estos pagos por zona, pero también todo un desafío. En el contexto de doctor, imagino, Juan conoce eso mejor que yo, pero es todo un desafío como llevar este médico a la zona rural, ¿verdad? Porque hay que compensarlo. Los tipos están dejando de ir a la ciudad, tienen una peor outside option. ¿Cómo se generan mecanismos que hagan que profesionales de alta calidad logren ir a los lugares donde nadie quiere ir? Yo creo que vale mucho la pena seguir haciendo investigación en esa línea. Este paper no se mete mucho ahí, porque en realidad los salarios son fijos. Hay una parte del paper donde miramos salarios. Hay cosas positivas del sector público. El gap de género, por ejemplo, el wage gap como entre hombres y mujeres, casi no existe en el sector público porque los salarios están seteados en base a cosas que no tienen que ver con eso. Si uno compara ese gap con el sector privado, el gap es como 16% del salario en escuelas privadas o subvencionadas, es cero en el sector público, como debe ser, porque están fijos por otros criterios. Pero sí falta mucho de diseño de esquemas salariales en el sector público, estoy muy de acuerdo con eso. Y lo último, mi trabajo es más bien cuantitativo, yo no sé mucho de investigación cualitativa, pero sí hablé con varios directores de mi proceso, y además del tema de los convenios de desempeño, otra cosa que ellos decían mucho es que lo que generó ADP también fue que el tenure quedara fijo, había que reconcursar. Entonces quizás tú conoces mejor que yo, que decías que muchos vuelven a reganar y vuelven a mantenerse como directores, pero muchos me decían que eso desincentivaba a cierta gente de ocupar ese cargo, porque tu cargo de profesor es más o menos seguro, digamos, pero si entraba a ser director, estaba el riesgo que al reconcursar perdiera la posición, y que eso generaba incentivos medio perversos, digamos. Eso es lo que yo recogí cuando hablaba con directores. Pero sí, el tema es tremendo, y esto es una evaluación muy particular, y reconozco todas las limitaciones porque estoy muy consciente que el estudio las tiene, y me parece que así debe ser también, como que la academia tiene que contribuir con un poquitito, pero también reconocer todos los límites que hay en cada estudio. Así que muchas gracias por el feedback. Bien, muchas gracias Juan Pablo y Carlos. Ahora tenemos un espacio para preguntas, ya sea por Zoom o de las personas que están acá en la sala. No sé cómo las tomamos, Marcela. Primero la sala, porque en Zoom todavía no tenemos... Ya, no sé si hay alguna pregunta aquí, un comentario de los asistentes. Yo tengo una. No, primero, Pablo, felicitarte también en la misma línea, Juan Pablo. Creo que todo lo que hoy día abra o dé luces frente al tema de los directores es un gran aporte para el mejoramiento de la educación. Yo sé que el estudio es agotado, pero entre esas conversaciones o por ahí, ¿hay alguna relación o ustedes pudieron levantar algo que tuviera que ver, por ejemplo, características de una escuela determinada que hacen que ese director, en el fondo, o tenga un impacto mayor, y esas características, en el fondo, sean patrones que tú puedas encontrar en otras escuelas de esos mismos directores que tienen ese impacto de una forma mayor? Y también, si esos directores, cuando llegan a reemplazar a otros directores, los directores anteriores eran directores que llevaban mucho tiempo
y que parece, entre comillas, área nueva, y todo lo que implica en cualquier organización cuando llega una persona, ¿no es cierto?, a reemplazar liderazgos que llevan, ¿cómo se llama?, mucho tiempo. ¿Hay algo de eso? ¿Pudieron levantar algo de eso o no? Creo que los dos temas son súper buenos, son cosas que no hemos hecho, que quizás se podrían hacer. Respecto a las características de la escuela y cómo ello influencia la efectividad del director, que es muy relacionado al punto de Juan Pablo. No se puede identificar de manera causal esa asociación con este modelo, por lo menos. Porque en el fondo lo que yo ocupo para poder ver la calidad de un director es cómo el desempeño de una escuela mejora o empeora una vez que este director entra o sale. Entonces esto tiene que ver con el cambio del director general en la escuela, me da la medida de calidad del director. Y es muy difícil en estos modelos incorporar este tipo de interacciones, como mencionaba antes, así como es difícil incorporar la interacción director-profesor, es también muy difícil incorporar la interacción director-características de la escuela. Lo que sí se podría hacer de manera descriptiva de una relación, que creo que sí lo voy a agregar en base a estos dos comentarios, para ver dónde sus directores son más efectivos. Lo único que está en el paper, en términos de relaciones, es la relación entre la característica del director y su calidad. Las mujeres son un poquito más efectivas que los hombres, que hay un perfil medio cóncavo en términos del tenure del director y su efectividad, pero aún no incorporaba características de la escuela, es un buen punto, creo que lo puedo agregar. Respecto al efecto del tenure, ahí la data es un poco un limitante, porque solo tenemos datos laborales que vienen del panel docente, es decir, solo observamos gente que ya estaba en el sistema. Para toda la gente que entró como directora, pero que no estaba en el sistema, no tenemos cómo seguirlo. Entonces, en otro proyecto, hospitales, por ejemplo, voy a hablar de eso porque ahí hemos tenido más tiempo y está un poco más centralizada la información también. Ahí nos dimos el trabajo de digitalizar currículums. Entonces, tomamos los currículums de todos los directores, su experiencia laboral. Habría que hacer algo así para el caso de directores, para poder ver de dónde vienen, cuánto tiempo estuvieron y saber un montón de preguntas importantes. ¿Es relevante la experiencia que tuvo en el mismo colegio? ¿Es relevante que haya tenido experiencia en el mundo de la educación? ¿Qué pasa con los que venían del mundo privado, con los que venían del mundo público? Estoy súper de acuerdo, un tema súper interesante. El paper no dice mucho al respecto, pero es una dimensión de investigación que a mí por lo menos me interesaría seguir explorando. Pero gracias por los comentarios. Yo tengo un comentario, una pregunta en realidad. Bueno, primero que somos unos buenos resultados y en enfoque están relacionados con un estudio que hizo el Centro de Sistemas Públicos de Chile, que muestra que hay una relación entre algunos indicadores de los indicadores de desarrollo social y personal, específicamente en convivencia escolar, en aquellos directores de escuelas que tenían directores seleccionados por el sistema de dirección pública, y también mejoras en CIMSE de lenguaje, creo. Entonces, como que igual ahí hay como que los resultados se condicen. Y ahí me pasa un poco como lo que decía Carlos, como que la tentación de como resultados buenos mostrarlos de alguna forma. Nosotros, por ejemplo, en este momento estamos viendo cómo podemos atraer a más directores, porque hay un déficit de postulantes nuevos a las escuelas, que hay muchos colegios desiertos. Entonces, como de qué manera quizás estos buenos resultados pudieran ser tomados para poder atraer a personas que a lo mejor no están interesados en postular, que no es como una opción de desarrollo profesional, y que a lo mejor con esto parece como si yo pudiera ir a una escuela que está bien descendida, pero con mi liderazgo puedo hacer algo. Pero también se topa con un tema de que no tenemos carrera directiva. Y eso limita fuertemente las postulaciones, porque en muchos casos los profesores que están en categoría experto, por ejemplo, ganan mucho más como director. Y eso es una limitante súper fuerte que hemos visto desde la entrada en vigencia de la carrera docente. Entonces es un tema también como de política pública que hay que abordar en términos de cómo también ponemos incentivos para poder incentivar, valga la redundancia, la postulación de mejores candidatos a cargo. Y lo de convenio de desempeño, efectivamente, como dices tú, no existe la opción de poder tener a nivel central porque esta es una política que la administran los municipios, entonces no existe una manera de tener como agregadamente todos estos resultados. Pero también creo que hace falta poder también perfeccionar la ley 20.501 de poder corregir algunos aspectos para poder tener más acceso a información y poder también mejorar el sistema. Solo para agregar a eso, bueno, yo estoy en el Centro de Sistemas Públicos y justamente viendo tus resultados me resonaban un poco como
los temas que hace un tiempo estudiamos nosotros en el centro, otros investigadores, yo no, y ellos en su momento vieron temas de CIMSE, de convivencia escolar y permanencia de docente, y donde más encontraron resultados interesantes justamente era lo que tú mencionabas respecto de la convivencia escolar, y quería saber si es que en ese aspecto tú habías considerado ese ítem, digamos. Y lo otro que también me parece interesante que se pueda ver a lo mejor en una segunda o una tercera ya oportunidad son cosas que al menos a mí me parecen bien relevantes, que tienen que ver con la territorialidad, o sea, como si es que en el fondo hay algún tema, surge algo ahí en términos como de territorialidad, y también, bueno, en temas obviamente como ruralidad, urbano, de distintos quintiles, en el fondo un aspecto más socioeconómico. Súper. Estaba pensando en las cosas por mejorar con la carrera directiva. Otra cosa que está más o menos documentada en otros países es la importancia de la autonomía, ¿no? ¿Cuánto pueden hacer los directores? ¿Cuán atados de manos están? En Inglaterra que documenta que, claro, los directivos importan en la medida que tengan autonomía para hacer cosas. El cargo lo amarra, no da lo mismo que ser el director, digamos, no puede hacer mucho. Pues creo que es otra dimensión que vale la pena pensar en términos de cosas que se podrían mejorar junto con la carrera directiva. Respecto a lo que se mencionó al final, rotación de docentes, eso lo miramos en el documento, pero también hay evidencias sugerentes, son correlaciones, eso tampoco se puede causal. Creo que la rotación en sí no tiene por qué ser buena y mala, o mala. Eso lo que hacemos es mirar, la rotación en promedio no cambia, lo que sí cambia es que hay más despidos de profesores que de acuerdo a nuestro modelo tienen baja calidad, y menos despido o menos salida, digamos, de profesores que son evaluados de acuerdo a nuestro modelo como de alta calidad, lo cual da cuenta de un efecto positivo, creo yo, en términos de la composición del cuerpo docente. Sobre territorialidad, ruralidad, etc., la verdad es que ese modelo tiene un montón de controles que son características de la escuela en las que se incluye si es que la escuela es rural o no. Se incluye el porcentaje de alumnos pobres, la municipalidad, el porcentaje, de su promedio de la municipalidad, la tasa de desempleo, etc. Lo que estamos haciendo en ese modelo es tratar de remover tantas características como podamos que afectan el desempeño del estudiante, cosa que lo que nos quede de verdad refleje la característica o la actividad del director, y no así de la municipalidad, etc. Entonces, no digo nada respecto a eso, porque son variables que de cierta manera el modelo ya absorbió o limpió por ella. Pero, de nuevo, tiene que ver con esto de la interacción entre la característica del director y la escuela, que este modelo no puede decir mucho al respecto, en parte porque la forma en que se estima ya remueve esos atributos de la calidad del director. Eso. Una cosa que también mencionó que hace muchos años, no sé si tú te acuerdas, Carlos, como estabas unida, pero me acuerdo que se hizo un estudio pequeñito que buscaba una relación entre los resultados de evaluación docente y selección de directores, donde a mayor cantidad de docentes destacados y competentes, bueno, al revés, en establecimientos con directores seleccionados por sistema, había un porcentaje mayor de docentes bien evaluados. Eso está hace muchos años. Ah, bueno. Es consistente con este resultado de acá, ¿no? Según la Universidad Mexicana. La pregunta es No sé si preguntas en el Zoom, ¿no? No. Vamos entonces. Yo era un comentario de. Porque es súper complejo, ¿verdad? El tema del efecto fijo del director. Imaginarse que mira, yo tengo un hándicap o un valor agregado, lo ando trayendo y donde esté, si yo se va a lograr. Y de verdad tiene el tema de la especificación, uno controla por todos estos elementos que se pueden será más, que se lleva por medio, y es con la coyuntura de que justo en esta escuela cambiaron el director o el profesor, como el tema de que se calcula. Sin embargo, la variable más relevante para ser director en Chile en el año siguiente es la persistencia. Es como el desempeño de los niños. Los niños que tienen buen desempeño, lo más probable es que lo sigan teniendo el próximo año. Los de bajo desempeño es más difícil que lo puedan mejorar. La mayor parte de los directores sigue siendo en el año siguiente, en el mismo colegio o en otro colegio. La rotación anual de directores que tenemos es del 8%. Eso es lo que tenemos. Eso significa que en promedio un director o directora está 12 años
a cargo de un colegio, distintos colegios de Colombia. Entonces, como estamos en un periodo acotado de tiempo acá, uno podría, por ejemplo, una pregunta relevante de la consistencia de este valor agregado, que estos directores que dicen, tengo el dato, bueno, ahora voy a ir a verlo, como tengo más años de datos, se cambió a otro colegio. De verdad hay una alta correlación en esa reestimación con esta misma modalidad, o de verdad, pucha, al final del día, en ese colegio, este director había agregado 10, que si yo estaba en el cuartil superior, y de verdad llega al otro colegio, recalculamos de nuevo, y está en el cuartil inferior. Es decir, podría haber una pregunta de consistencia de nuevo, desde el punto de vista de que son valiosas para la política pública, porque si no, como lo que dices tú, no nos estaremos equivocando y era justo un tema contextual. Este director está súper animado por la edad que tenía, la motivación, y después va y como de verdad la mayor parte va a ganar, porque conocemos el sistema, y me cambio a otro, muchas veces cambia de la misma comuna de dirección, pero ya no requiero ese esfuerzo, no requiero ese tenure, ya lo conseguí de por medio y no agrego ese valor. Son preguntas que pueden ser interesantes, dado el tema de metodología que tienen, que podrían ayudar a contestar temas de política pública de alta demanda en la actualidad. Y ahí, perdona, pero hay un estudio que presentó el año pasado el Servicio Civil respecto al tema de los directores. Y yo creo que hay información que es valiosa, porque en la línea de lo que tú estás diciendo, Juan Pablo, uno también podría mirar el perfil de ese director, ¿no es cierto? Todos pasan por alta dirección pública y todos tienen un puntaje. Entonces, ¿qué relación hay, por ejemplo, de que pueda tener éxito en esa escuela y le puede ir pésimo por la escuela del lado? ¿Hay alguna relación con el puntaje que tuvo de calificación, por ejemplo? No sé, por decirte una cosa, era muy bueno en gestión. Tenía un 10 en gestión, en cambio tenía no sé, a lo mejor en otra de las competencias era más bajo, y justo llegó a la escuela que lo que se necesitaba era gestión. Es súper complejo. Es súper yo encuentro que son... Pero no no sé si yo creo que no son públicos, porque no, son toda la parte ganador, financiera, la parte primera, el ganador, no te la van a dar. privado, porque ahí está Pero una pena y no la gana. Oye, pero hay un estudio que el año pasado yo participé cuando lo presentó el Servicio Civil respecto al tema, pues específicamente lo hizo para la nueva educación pública, para los directores de la nueva educación pública en el fondo del colegio. Pero hay cosas interesantes que tienen que ver con mucho de lo que tú has dicho, también rural, urbano, voy a referirme que han preguntado ahí. a otra investigación, porque va muy en línea con lo que tú estás diciendo. En el contexto de hospitales encontramos que hay un efecto positivo en mortalidad, pero cuando uno categoriza a los directores en base a su background, tenemos los CV, sabemos que estudiaron, etcétera. En verdad, los que están liderando este efecto parece que ser gente que tiene background en management, ya sea un pregrado en gestión o doctores, que de hecho con el tiempo hacen el catch-up. Entonces, seguro que hay algo relevante en términos de cuál es el background y la interacción con el hospital. Y sobre el punto de Juan Pablo, es un poco técnico esto, pero para estimar este modelo de valor agregado, en este caso tenemos algo así como 8 millones de observaciones, porque tenemos este componente del estudiante, el curso en el que está y su desempeño, el profesor, el director, etc. Y la ventana es bien corta, entonces no podemos hacer mucho esto de ver la dinámica. Pero tiene 6 años más para adelante. Ahora, Hasta 2016, hasta el hasta el 2022, claro, tenemos unos millones de adicionales. quizás puedo tratar de conseguir esa data administrativa, pero esa data a nivel de estudiante con ese detalle, que tengo el curso en el que está la clase, que no son sus compañeros, para saber que en el profe de lenguaje y matemática se exige el mismo. está hasta ahora hasta 2022. O sea, siempre, acuérdense que el SIGE se construye, lo único que uno no tiene es que no tenemos CINCE desde el 2018, como de por medio, pero las notas, la asistencia, con el tema de la pandemia ajustado por los datos que se dio del año pasado de esto. O sea, como, eso es lo que yo te diría, uno puede tener para un subgrupo de estos que dijera, mira, yo tengo este valor agregado y después tengo otros 6 años porque ese profesor, muchos de esos directores volvieron, o sea, si uno cientos de esos profesores en otro colegio, y uno dijera, mira, de verdad podría haber, porque la evidencia parcial que tenemos de las tesis, qué sé yo, es que en general los que tienen mayor valor agregado se reordenan con un signaling a los colegios
que les va mejor, de mejor condición socioeconómica, es decir, como ese matching después de que tú tienes el tenure, después tú sales al mercado y dices, mire, ¿sabe qué? Me voy a Providencia, al Liceo 7, no me voy al tema de la escuela donde dijeran, pucha, si usted agrega tanto valor, pucha, ya dice el servicio militar. ¿Ah? Entonces sería súper bueno para el tema de política pública, porque uno podría decir, bueno, si de verdad este superdirector, si lo asignamos en esta parte de acá, ¿de verdad agrega o no? De verdad no agrega ese valor, sino que se acostumbró a tener como ciertos profesores, las condiciones como, pucha, pareciera ser como más precario. Son otros los directores, quizás personas que provienen de adentro del sistema, son lo mejor que podría ser para esos colegios más vulnerables. Ese tipo de preguntas, tener más respuestas parciales, puede ser más valioso para la política pública que para el paper de web. Tenemos una pregunta en Zoom de Javier Martínez que pregunta ¿cómo es que este tipo de investigación y resultados puede aportar en la discusión actual sobre los liceos bicentenarios y sus resultados? No lo sé. No lo sé. O sea, de partida este es un periodo de tiempo que quizás no queda tan claro, pero es hasta el 2016. Ahí se corta la ventana y los datos a los que yo tengo acceso. Pero hay una discusión que está dando vuelta y que tiene que ver con la característica de la escuela, ya sea rural, bicentenario, etc. Y solo recalcar que estos modelos se hacen llamar de valor agregado en la medida en que son capaces de limpiar por todos estos atributos o características de la escuela, su cuerpo docente, su calidad rural, el porcentaje de alumnos que tienen subsidios para preferencial. Hay un montón de controles que están en ese modelo, pero que tratan justamente de absorber todas estas cosas que sabemos afectan la calidad. Yo lo que estoy tratando de hacer con el modelo es evitar confundir a directores buenos con directores que en realidad tienen una buena infraestructura. Yo no quiero confundir a un buen director con alguien que tiene una buena infraestructura. Quiero que la calidad sea independiente de la infraestructura del colegio, independiente del porcentaje de alumnos desaventajados, etc. Entonces, respecto a la pregunta en particular, creo que el paper de Silent sobre eso, pero yo digo, con Pablo, Carlos quizás sabe más sobre ese tema que yo. No, yo solo quiero reforzar, perdón. Es que yo creo que en 2011, yo no me acuerdo, había una discusión, hoy día puede estar cerrada, pero muchos discutían si es que la ADP iba a ser mejor que una. Yo creo que aquí se despeja, yo creo que decía Paulina del Servicio Civil, yo creo que puede servir mucho para decir que el ADP no es mucho mejor que finalmente que la no selección o captura política a nivel local. Yo creo que eso lo despeja muy bien. Pero yo sigo insistiendo que las preguntas de cómo hacer una mejor implementación de la ley, implementar directores, ¿verdad? Yo creo que el estudio no lo coloca un sello muy importante, pero yo sería súper cuidadoso con cómo tú lo vas a resolver hacia adelante. Primero, porque creo que desde el 2011 a la fecha, los gobiernos de X y Z no hicieron mejoras en la ley que podría haberse realizado, más allá de las rigideces de la carrera directiva, pero no hay mejora de decir, sabes que un director tiene que tener un bono, ni siquiera de incentivo, sino para poder retribuirle de mejor manera, no gana igual que un profesor, que eso es lo que en muchos colegios uno tiene, sino que tiene un bono de mejores profesores, no es que ganan lo mismo que un profesor, sino que gana mejor que el 2% de los profesores mejor pagados de Chile, que es una pregunta media extraña, ¿por qué tendría que ser que tienen que ganar más? Exactamente, y por eso creo que a mí lo que me gusta es que le coloca un sello a la política pública que no da lo mismo, de que la evalúa y en definitiva con este modelo de valor agregado, pero creo que se abren muchas preguntas que vale la pena una agenda de investigación para la Universidad de Chile, Ingeniería Industrial, para A, B, C, D, que debería tomarse para decir, oye, aquí se requiere una nueva política educativa en este ámbito, qué es lo que va a pasar, cómo lo que dijiste tú, cómo se atrae a este tipo, lo que señalabas tú, hay alguna característica de los colegios, o cómo atraemos a ciertos colegios con estas características. A mí me hace mucho sentido, insisto, solo creo que extraer, si el proceso de valor agregado es al revés, tratar de generar valor en función del directivo, independiente de dónde está, ahora ir al caso contrario, de ir a buscar finalmente cuáles son las características, sería un poco cuidadoso finalmente en este avance de la política pública que quiero hacer. Sí, es que yo creo que el sistema educativo es tan complejo
y entonces que cuando nos aparece evidencia tan clara y tan como nos queremos agarrar para poder hacer todo, pero evidentemente la discusión de la política pública es mucho más que esto. Incluso tú mismo decías que le faltaba a lo mejor un poquitín el pelo más cualitativo de esto, y entonces lo bueno, siento yo, que estando en la Universidad de Chile, con las distintas facultades que tiene también, podemos integrar todo ese tipo de conocimiento y poner sobre la mesa la discusión real de la política pública, que evidentemente no va a ser a partir de este estudio. Genera evidencia sustancial, pero hay que ponerle más cosas a la olla, digamos. Sí, yo estaba pensando que nosotros desde Elige Educar este año publicamos un estudio de retención, rotación y deserción docente desde el año 2002 al año 2020, y encontramos que un 10% de los docentes deserta en primer año. O sea, estamos perdiendo docentes nuevos que están recién integrándose al sistema. Y ahí sería muy interesante ver, mediante el RBD, por ejemplo, de estos directores de establecimientos, cuál es el efecto que tienen justamente en la rotación o deserción de docentes. Creo que sería un muy buen match, sería un aporte para la discusión de la política pública. Y además, me recordé cuando estaban hablando del Centro de Sistemas Públicos, que yo participé en un estudio justamente ahí de la calidad de los ADP en términos de transparencia, probidad y transparencia, y encontramos que en la primera parte más cuantitativa había un link directo entre la permanencia de estos ADP en la calidad o cumplimiento de estándar. A lo mejor también sería bueno ver ahora con más plazo, más tiempo, como hasta el 2020, por ejemplo, la permanencia de estos directores, si influye o no cuando hay mucha rotación de directores de establecimientos. Un buen ejemplo. Gracias. Voy a comentar algo que me quedé pensando con lo que dijiste de la rotación. Uno de los papers que me motivó a meterme en este tema es un paper que lo que hace es documentar que en Brasil, cuando hay un cambio de color político, digamos, hay una rotación sustancial de profesores, porque hay relaciones de mecenazgo, digamos, y eso afecta a los estudiantes en términos de su desempeño, porque le estáis moviendo como el cuerpo docente cada vez que el ciclo político mueve. Y por eso me quería pensar, bueno, cómo uno blinda al final a la escuela del ciclo político. Y ADP trata de ir un poco en esa dirección, sin quitarle toda la discrecionalidad a la política, ¿verdad? Por eso decía, el resultado no es obvio, porque ex ante, quizás seleccionar en base a alguna medida de mérito, cualquiera esta sea, es contraproducente si es que estoy perdiendo información o el canal aceitado entre el director y el alcalde. Quizás eso es súper relevante. Por eso ex ante no era claro que el efecto de ADP tenga que ser positivo, ¿verdad? Ahora, sobre probidad y transparencia, otra de las cosas que estaba pasando en el momento cuando yo escribía este paper, que era mi tesis, era este escándalo con las platas de la ley CEP, que aparecía que estaban en el auto del director del colegio, encontraban platas asociadas a la ley CEP, que se estaban ocupando en cosas que no tenían nada que ver con la infraestructura de la escuela. Entonces, claro, también uno piensa, bueno, corrupción, mecenazgo, política. Entonces, todas esas cosas están como en la motivación del paper. El paper termina siendo algo más